Voy a hablar del anticristo hoy. Queremos ver un poquito del perfil del anticristo. La Biblia nos dice aquí en Lucas capítulo 21, las señales antes del fin. Verso 8 dice, Lucas 21, 8. Dice él, hablando de Jesús, él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lo voy a repetir ese verso. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo, dice, está cerca, mas no vayáis en pos o detrás de ellos. Oramos. Señor bendito y glorioso, en esta noche o a esta hora, Señor, dependiendo el horario donde nos estén viendo a través del mundo, oramos, Señor, primeramente dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti, reconociendo nuestra dependencia. Oramos pidiéndote, Señor, que nos alimentes, que nos sustentes con la verdad, que ayudes a nuestra ignorancia y a nuestra incapacidad, que nos ayudes con la revelación de tu Espíritu Santo para entender tus grandes verdades, tus grandes misterios. Como dijo Jesús, que solamente le es dado conocer a los hijos del reino. Señor, envíanos una palabra fresca, una palabra que nos confronte, que nos rete a ser mejores cristianos cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos ser edificados con tu palabra. Amén y amén. El perfil del anticristo, vamos a conocer un poquito cómo es la forma de este personaje del cual se ha hablado mucho. Pero como en esta serie que nosotros estamos llevando, en esta serie de las señales que nos anuncian que estamos a las puertas del gran final. ¿Lo cree? Y si no lo cree, pues hoy tal vez con esto lo logre creer un poquitico. Hemos estado viendo muchas señales y hemos estado sobre todo analizando los tiempos que estamos viviendo en nuestro entorno, en nuestra generación. Ya la hermana ahorita que dirigía el culto nos leía y nos exhortaba sobre ese pasaje de Mateo 24, a partir de los versos 30 en adelante, cuando dice que no pasará esta generación antes que esto acontezca. Estaba hablando de la generación que iba a ver el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Ya nosotros lo hemos visto en esta serie. En el año de 1948 fue el año en que Israel regresó a su tierra después de casi 1900 años que estaba disperso en el mundo, sin tierra, sin nación, sin gobierno. Israel estaba desperdigada por el mundo, por las naciones. La tierra que hoy Israel tiene, donde habita, es una tierra que hasta el siglo pasado habían ahí multitud de personas, de etnias, de razas, de personas de otras religiones, de otras razas, tomando control de esa tierra. Y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que nació
Liga de las Naciones, la que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Una de las primeras cosas que hizo la Organización de Naciones Unidas en 1945 fue llamar a la paz, llamar a las naciones, sentarlos a la mesa y sobre todo hacer regresar al pueblo de Israel a su tierra, tierra que en aquellos años estaba controlada por el gobierno, por el reino británico, por Inglaterra, la Gran Bretaña. Eran quienes dominaban esa tierra llamada Palestina, que originalmente no se llama Palestina. Esa fue una palabra que vino después por causa a que esa tierra era tierra de nadie y era una tierra que estaba invadida por muchos pueblos. Entonces, cuando Israel regresa a su tierra, en ese momento el tiempo, hermanos, comienza a transcurrir contra el reloj hacia el final del mundo. Sabemos que el número 7 y el número 70 tiene mucha relación en la profecía. En el año 2018 se cumplen 70 años en que Israel regresó a su tierra. Igual que 70 años estuvo cautiva en Babilonia cuando Dios trajo un juicio sobre Israel, y después de los 70 años adquirieron su libertad a través del rey Artajerjes. Ahora, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Ese mismo número 70 está en juego. En 1947, como le dije en la predicación anterior, se formó una coalición de las naciones europeas que le llamaron la Organización del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. Se unieron los ejércitos de todas estas naciones para detener a Rusia, un país que estaba queriendo implantar un gobierno mundial en el siglo pasado. Rusia fue uno de los orquestadores de la Primera Guerra Mundial en 1914. Quiso apoderarse de todo el continente asiático, el Medio Oriente, tomar control de Turquía, que es vecino de Rusia, tomar control de Siria para tomar control de la Tierra Santa de Israel. Pero en ese momento se desata una guerra en Europa que obligó a Rusia a tener que enfrentarse a los países europeos. A raíz de que Rusia fue el orquestador de esta primera guerra con una revolución socialista que había, entonces Rusia recibió sanciones de parte de las naciones del mundo, como el hecho de tener que pagar por los gastos de la guerra. A Rusia le invadieron sus empresas, le invadieron sus depósitos de gas, que en aquellos momentos comenzaba a darse el auge del petróleo, los descubrimientos. Tomaron control de las minas que tiene Rusia, y las empresas francesas, inglesas, o sea, las inglesas y las francesas y las americanas, fueron las encargadas de explotar todo el capital de los rusos para pagar los daños por la guerra. Daniel 11 nos decía a nosotros proféticamente que en el tiempo del fin iban a venir estas situaciones donde se cobraría un impuesto por daños de guerra. Está en Daniel capítulo 11. Entonces, lo sufre Rusia. Con este asunto, Rusia viene a quedar en la miseria prácticamente. Entonces, tiene que venir otro tiempo para Rusia, que fue cuando Rusia se levanta nuevamente e invade ciertas naciones que tenía alrededor, los países que le llaman bálticos, y Rusia forma una nueva nación, un nuevo gobierno que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. ¿Qué sucede con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Todas las que tenían una ideología soviética, socialista,
se aglomeraron junto a Rusia porque Rusia les prometió que iban a gobernar el mundo. Y entonces, en 1922 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia tiene la intención de gobernar el mundo. Todos creían que Rusia y que en Rusia se levantaría el anticristo para gobernar el mundo, porque Rusia era la nación que trataba de levantarse del polvo para volver a tomar control. Entonces, cuando llega el tiempo del siglo III, los años 30 del siglo pasado, Rusia se vuelve a levantar cuando se enfrenta con Hitler. A raíz de esa guerra, entonces se forma, cuando termina esa guerra, que la pierde Alemania, que la gana por un lado Rusia y por el otro lado la gana Estados Unidos con Francia e Inglaterra, y se forman dos frentes, el frente del Oriente y el frente del Occidente. Desde entonces comenzó una guerra ideológica entre Estados Unidos o entre Occidente, los países capitalistas y democráticos al mando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, haciendo un bloque contra los socialistas que estaban al otro lado de Europa, en Europa oriental. Los países como Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, no me acuerdo ya de más, y todos los países del este, los que daban con Rusia, todos estos países abrazaron la ideología socialista. Muchos países asiáticos abrazaron la ideología socialista. Países africanos abrazaron la ideología socialista. En Latinoamérica apareció Cuba con la ideología socialista. Apareció Venezuela. Y entonces se forman los dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, donde estaban los demócratas. Y eso trajo como consecuencia lo que denominamos nosotros, o lo que se denominó históricamente, la Guerra Fría. Una guerra donde era más que todo una guerra verbal, una guerra de armamentista, donde Rusia se armaba hasta los dientes para desafiar a Estados Unidos. Estados Unidos creaba nuevos misiles, nuevos aviones, nuevos tanques de guerra para impresionar a Rusia. Y así ha estado este mundo durante todo el siglo pasado. Rusia, la gente temiendo que se levantara, atacara a Europa. Estados Unidos, por otro lado, la gente creyendo que estaba tratando de imponer un gobierno mundial. Todo el mundo ha estado por estos años esperando que la venida de Cristo estaba a las puertas y que el anticristo se podía manifestar en cualquier momento. Mira, le he hecho toda esta reseña histórica para que entendamos la profecía. La Biblia nos decía, ahí donde leímos en Lucas 21, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En el siglo pasado, hermanos, ninguno de estos hombres que se levantaron para hacer historia, en ningún momento ellos se identificaron con la causa de Cristo. Cuando aparecieron estos hombres como Benito Mussolini en Italia, hombres como Stalin, como Carlos Marx, hombres pensadores, gobernantes de naciones poderosas, ellos llevaron una lucha a este mundo diciendo que Dios no existía. El socialismo y el comunismo, que son dos ideologías parecidas, pero no son iguales. Ambas ideologías políticas sacan a Dios, extraen a Dios de sus ideas. Para ellos Dios no existe. La mayoría que entra en una línea socialista y comunista se vuelve ateo,
porque hay muchos argumentos que ellos usan contra Dios. Ninguno de ellos, ni Hitler, ninguno levantó la Biblia como estandarte, como identidad. Ellos siempre levantaron una bandera de libertad humana, siempre desafiando las autoridades, siempre diciendo que el pueblo era el que tenía que gobernar, que el pueblo no necesita que nadie estuviera por encima de él, sino que cada uno de nosotros era capaz de decidir por su propio destino. Pero cuando viene esa ideología y la traemos a la Biblia, esa ideología choca con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el hombre no sirve para nada, que el hombre es como un gusano, que el hombre está perdido, y por eso le tuvieron que mandar desde el cielo un Salvador para venir a rescatarlo del pozo, del hoyo donde estaba hundido, porque el hombre por sí mismo no puede sobrevivir en la tierra. Oh, qué tremendo es el evangelio de Cristo. Yo vine, dijo el Señor, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces significa que el ser humano estaba perdido. Necesitaba un Salvador, necesitaba uno que viniera a rescatarlo. Pero las ideologías enseñan lo contrario, enseñan rebelión, enseñan a ser personas independientes sin tener que darle cuentas a nadie. Las ideologías extraen del conocimiento humano, extraen el temor a un ser superior, niegan la existencia de una vida después de la que tenemos en este cuerpo. Ellos dicen: el ser humano es el fruto de la casualidad. El ser humano no tiene que darle cuentas a ningún creador, porque no existe ese creador. El ser humano es solo el resultado de una ecuación. El ser humano es el resultado de una evolución. El ser humano es el resultado de una explosión atómica que formó el universo, y entonces comienzan a dar ellos conclusiones científicas, cuando la Biblia nos dice claramente que el primer hombre que existió sobre la tierra fue creado por la mano de Dios. Y nosotros podemos comprobarlo, como el ser humano tiene un creador, tiene alguien, un diseñador, un arquitecto perfecto. Cuando analizamos nuestra vida, nuestro cuerpo, de cómo estamos constituidos, cada parte de nuestro ser tiene un propósito, tiene un objetivo por qué existir. Nosotros no podíamos sobrevivir con tan siquiera unos cuantos órganos que nos hagan falta. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que hubieron muchos personajes que fueron protagonistas de la historia, y a muchos los señalaron como el anticristo. Pero el anticristo trae unas características, y una de ellas es una de las que me asombra tanto, y está en Apocalipsis capítulo 13. Dice el verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ir despacio. Cuando esta bestia, que no es una bestia
literalmente hablando, no es un animal, es un personaje, es un ser humano, pero que tendrá características de animal. Se comportará como un animal feroz, como un animal que da temor y miedo a la hora de verlo. Cuando Fidel Castro se levantó en Cuba, se levantó desafiando a Dios con el comunismo. Decía que Dios no existía, comenzó a perseguir a los cristianos. En Cuba no era permitido hablar del evangelio de Cristo. Persiguieron a los que anunciaban la palabra de Dios y Cuba se volvió un país ateo, donde no cabía pronunciar el nombre de Dios. Se cerraron las iglesias, se cerraron todo lo que tuviera que ver con el culto a Dios. Ustedes vieron cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, su mayor reto era desafiar a Dios. Se burlaba de Jesucristo. Planeta y de como un error de la naturaleza, porque produjo la evolución de las especies llamadas inferiores hacia la especie llamada superior, nosotros. Porque es mentira que Dios creó al hombre de barro, eso es mentira. Y que sacó de la costilla a la mujer, Marcela, imagínate tú. No, mentira. Nosotros venimos de la evolución de las especies. Es Charles Darwin. Eso es absolutamente cierto y está comprobado científicamente. Este planeta vivió miles de millones de años sin nosotros los humanos. Miles de millones de años con distintos tipos de animales, algunos gigantescos como los, ¿cómo se llama? Los dinosaurios y otros microscópicos. Yo interpreto a Cristo cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Algunos dicen que Cristo lo que quiso decir es que el reino de la igualdad y la felicidad no era posible en este mundo, sino en un mundo más allá, que después que la gente muere, el alma se va al cielo, y allá es que es posible el reino de Cristo. No, mentira. No hay un otro mundo más allá. Es aquí. El más acá o el más allá es aquí. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Entonces estos hombres siempre se identificaron con que no creían en Dios, con que desafiaban a Dios, con que para ellos Dios no existía. Pero el anticristo, esta bestia, dice el versículo, vamos a brincar al verso 11. Y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dios mío, pongan mi atención, porque esto es terrible.
La profecía nos habla de dos bestias. Son dos entidades que se van a unir en una sola misión en este mundo. En el verso 1 nos habla de una bestia que sube del mar, de la arena del mar. La arena del mar, en el lenguaje profético, es tipología de personas. Cuando Dios le dijo a Abraham: vas a ser padre de multitudes, tus generaciones y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Estaba hablando de personas, humanos. Así que cuando dice yo vi subir una bestia de la arena del mar, estaba diciendo que era un personaje humano, un ser humano que subiría de pronto a una palestra mundial, pública, pero dice, aleluya, dice que tendrá, diademas en sus cuernos. Está hablando de gobierno, está hablando de señorío, está hablando de trono, está hablando de dominio. Y dice en el verso 2, la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Oh Dios mío, parecido a un leopardo. Está hablando de habilidad. El leopardo es uno de los animales más hábiles en la selva. Es un animal que se escurre en medio de los peligros, en medio de las vicisitudes, en medio del fragor de un peligro. Un leopardo es hábil para escurrirse. Está hablando de un personaje que dice que tiene sus pies como de oso. El oso es uno de los animales con los pies, con las patas, con las uñas más fuertes, más poderosas. Cuando un oso tira un zarpazo, es capaz de matar a un león. Un oso. Es exagerado el poder que tienen, el peso que tienen y los asesinos que son con sus pies. Pero dice que tiene boca como de león. Quiere decir que tiene una habilidad de impresionar con sus palabras. El león, el arma del león es su rugido. Cuando el león ruge, los animales, las presas, cuando el león mira una presa, un venado, una gacela o cualquier otro tipo de animal, el león, cuando siente que está a cierta distancia y calcula que ese animal se le puede huir, el león abre sus fauces y pega un rugido que es tan estremecedor que la presa queda en shock, queda fría, queda tiesa, queda congelada del susto, hasta se orina. El rugido de un león, si usted lo escucha cerquita, le aseguro que se le para el corazón. Oh Dios mío. Pero dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está hablando de una persona humana que va a recibir la autoridad de parte de Satanás, de parte del dragón. El dragón que aparece en el capítulo 12, refiriéndose al diablo. Así que este personaje humano recibe una autoridad grande, dice. No dice que recibe autoridad, dice que recibe grande autoridad. Y yo, en mis locuras de predicador, me he atrevido a estar analizando, hermanos, a ese personaje. Y no crea que no me da un poquito de temblaqueo, porque hoy en internet está todo controlado.
Esta persona sabe de dónde sale cada mensaje que lo está mencionando. Y para mandar por Selvin Díaz a la entrada de Copán y sacarme de las mechas así, tráiganmelo a la Casa Blanca porque no está hablando mucho. Este hombre se levantó de en medio de un mar de personas. Peleó su candidatura en el Partido Republicano contra 14 de los más famosos senadores y gobernadores de Estados Unidos. Y Donald Trump no es político. Y este hombre abrió la boca y pegaba unos rugidos cuando lo entrevistaban, que los 14 contrincantes se quedaban paralizados. Ahorita que ya está sentado en la Casa Blanca, le pegó un rugido a México que puso a Peña Nieto. Ahí me disculpas, Peña Nieto, el presidente de México. Y usted dice, ¿y cree que lo va a escuchar? Ay, hermanos, y esto queda asombrado uno. ¿Cómo hacen con estos programas, hermano? Que allá en la computadora principal de Peña Nieto, todos los días le dice, estos fueron las veces que te mencionaron hoy en el día en el mundo entero. Todos estos son, ahí sale todo. Cuando uno sube un mensaje a YouTube, por una palabra, por una colita de un canto, vaya que allá me ponga aquí ahorita un fondo musical de Jesús Adrián Romero, solo de 5 segundos, porque se le meneó la perilla y abrió la que no tenía que abrir, y esos 5 segundos se fueron en ese mensaje grabado. Cuando yo subo ese mensaje a YouTube, inmediatamente me sale un aviso y me dice, estás infringiendo las políticas de los derechos de autor. Hay material prohibido en tu predicación. Oiga, por 5 segundos. Mire qué tremendo. Ahora imagínense cómo no van a bloquear estos mensajes. Pero ahorita, hermano, yo escuché a grandes pastores diciendo en sus predicaciones a los hermanos allá en Estados Unidos, no tengan miedo, hermanos. Gary Lee, el pastor Benítez, el pastor Ríos, diciendo, no tengan miedo, hermanos, Donald Trump no va a hacer nada contra todo lo que ha dicho. Son políticas nada más, son cosas de campaña. Pero ¿qué es lo que sucedió? En las primeras 72 horas de su gobierno, los primeros decretos fueron: levantemos el muro. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Y decían que era cuento. Es un decreto ya firmado. Los decretos contra las ciudades santuarios en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 300 ciudades donde albergan a los inmigrantes, donde no es prohibido ser inmigrante, indocumentado o ilegal, como le quieren llamar, o mojado. En estas 300 ciudades la policía no te persigue como indocumentado. Puedes aún manejar un automóvil. Tienes derecho a muchas cosas que en otros estados no se pueden. Y Donald Trump giró un decreto donde dice que toda ciudad
santuario que no cierre sus puertas a los inmigrantes, les va a recortar todo su apoyo federal. El presidente Trump le dio otro duro golpe a los inmigrantes. También firmó una orden ejecutiva para quitar la ayuda federal a las llamadas ciudades santuario. Estas ciudades conocidas así, porque sirven como refugio a miles de indocumentados que no pueden ser entregados a las autoridades migratorias por parte de las fuerzas del orden. Diego Arias está en Nueva York con mucho más detalles. Diego, adelante. Bueno, y además de castigar a las llamadas ciudades santuario, la administración de Trump ha dejado bien en claro con algunos aspectos de esta orden ejecutiva que perseguir a los inmigrantes indocumentados es su prioridad. Tras anunciar con bombos y platillos a través de Twitter que este miércoles sería un gran día para la seguridad nacional del país, cracks down on sanctuary cities. el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le quita ayuda federal a las ciudades que protegen a indocumentados, las llamadas ciudades santuario. Significa aún más temor para nuestra comunidad inmigrante, porque en su mente supongo que dicen, bueno, por lo menos estoy en una ciudad donde no me van a perjudicar si están en Los Ángeles, en San Francisco, y ahora el temor de que no estoy seguro en ninguna parte. La lucha contra los indocumentados fue uno de los pilares de la campaña de Trump, por lo que desde hace varios meses los alcaldes de ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, entre otros, habían dicho que estaban listos para pelear contra el presidente Trump. Siguen teniendo derechos para ir a corte y ver a un juez de inmigración. Asesórense, no dejen que el temor los paralice. Asesórense de un abogado competente en inmigración. Además de bloquear fondos a ciudades santuarios, dinero con el cual Trump construiría el muro fronterizo, en la orden ejecutiva la administración Trump deja bien en claro que su prioridad es deportar indocumentados. Bueno, en el pasado varios jefes de policías locales aquí en el país han dicho que esta es una mala idea, que colaborar con los agentes federales de inmigración es una mala idea, ya que las comunidades inmigrantes le pierden la confianza a la policía y no denuncian crímenes. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diego, por tu informe. Y aún su propia ciudad, Nueva York, le dijo a Nueva York: si ustedes no cierran esta ciudad para los inmigrantes, les voy a recortar los 7,000 millones de dólares que les enviamos del gobierno federal. ¿Qué es lo que sucede? Están asustados. ¿Quiénes? Los de esas ciudades, los gobernadores, los alcaldes y también los inmigrantes. Yo me atreví a decirlo antes de que este hombre pusiera sus pompis en la silla presidencial. Está grabado desde noviembre o antes quizá. Y yo me atreví a decirlo en mis locuras que eso iba a pasar. Pero la gente decía: no, no va a pasar. Donald Trump dice es cristiano. No miran que juramentó sobre la Biblia. Mire, él juramentó su gobierno cuando él tomó posesión el 20 de enero recién pasado sobre 2 Biblias. Una Biblia que pertenecía a su madre, que ella se la regaló, y una Biblia que pertenecía a uno de los grandes expresidentes que tuvo Estados Unidos. Con una mano sobre 2 Biblias, la de Lincoln y la que le regaló su madre, Donald Trump fue juramentado en el Capitolio como el presidente número 45 de Estados Unidos y el único que no ha sido político ni militar. Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, ahora estamos unidos en un gran esfuerzo para reconstruir a nuestro país y restablecer su promesa a toda su gente. Juramentó sobre la palabra de Dios. Y alguien podría decirme: hermano, pero todos los presidentes de Estados Unidos ha sido tradición juramentar sobre la Biblia, porque la Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia. Sí, es cierto. Juramentaban sobre la Biblia, pero ninguno la defendía. Obama juramentó sobre la Biblia, pero Obama fue un hombre que hizo tantas leyes en contra de la Biblia. Permitió los matrimonios homosexuales. Permitió el aborto. Y la gente dice: Donald Trump es cristiano, él va a estar en contra de esas leyes y las va a derogar.
Y es cierto, fue lo primero que hizo cuando se sentó en la silla presidencial. Un decreto diciendo que se borrara de la página oficial de la Casa Blanca todo lo que tenía que ver con la comunidad gay de los Estados Unidos. Desafió a todos los gays. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de asumir el cargo, ha ejecutado la primera medida presidencial para detener la promoción de la homosexualidad que Barack Obama había impulsado desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha ordenado la eliminación del enlace en la página de la Casa Blanca que había sido creado por Obama para presentar sus logros y conquistas a favor de la comunidad LGBT de los Estados Unidos. La imagen que están viendo en pantalla era el contenido que estaba en la página de la Casa Blanca poco antes de que Donald Trump asumiera el cargo como presidente. Este contenido ha sido eliminado y cuando las personas tratan de acceder al enlace está la imagen que aparece. Al parecer, Donald Trump, quien ha recibido el apoyo de gran parte de los evangélicos estadounidenses, está decidido a deshacer los planes de Obama para promover la homosexualidad a nivel mundial. Ordenó que Estados Unidos se retirara del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, donde están la mayor parte del comercio mundial. Donald Trump cumplió su promesa y retiró a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP. Este lunes firmó un decreto con el que Estados Unidos formaliza su salida del bloque, según Trump, para proteger y fortalecer su economía. El TPP fue firmado en febrero del 2016 por líderes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, naciones que comparten una relación geográfica en el Océano Pacífico para eliminar barreras comerciales y fomentar los intercambios de todo tipo de productos. Aún no entra en vigor debido a que debe de ser ratificado por los poderes legislativos de esos países. El presidente Trump no necesitó el aval de su Congreso para salir del grupo del TPP, debido a que el poder legislativo de ese país no había ratificado el acuerdo. Además de esta determinación, Trump informó que en el momento apropiado comenzará con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que sostiene con México y Canadá. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump prevé firmar esta misma semana una orden ejecutiva para iniciar la renegociación del TLC. Se tiró encima a todos los Illuminatis, a todos los masones, a los que controlan la economía mundial. Donald Trump se atrevió a retarlos. O sea, este hombre abre las fauces como león y la gente tiembla. Qué tremendo. Este hombre, los Illuminatis están planificando su muerte a través de la misma de la CIA, que es el cuerpo de seguridad de investigación en Estados Unidos. Están en el mundo entero los archimillonarios, los hombres que controlan la economía mundial, están preocupados con la llegada de este hombre al poder, porque este hombre no es un presidente como Hugo Chávez, que hablaba y hablaba, ese tenía boca como de ratón, pero se creía león. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Y Dios le mandó a poner un cáncer en las tripas para que dejara de estar hablando contra Israel. Pero este hombre no recibió una autoridad chiquitita, recibió una grande autoridad. Está gobernando el mundo. Ahorita ha desafiado al mundo, económicamente hablando.
en su toma de posesión, el discurso, él dijo: voy a borrar a ISIS y el terrorismo de la tierra y voy a traer la paz mundial. El nuevo mandatario anticipó que enfrentará retos, pero se comprometió con eliminar de raíz el terrorismo islámico. Hemos de hacer cumplir antiguas alianzas y formar nuevas y unir al mundo civilizado en contra del terrorismo islamista radical, el cual hemos de erradicar completamente de la faz de la tierra. Dice que tendría grande autoridad. Y allí es donde el versículo 11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Subía de la tierra. Dios mío. Usted sabe que en el centro de la tierra, y si no sabe, apréndalo ahorita. En el centro de la tierra está el abismo, donde está el infierno, el lugar de tormento, donde están las almas de los que han muerto sin Cristo y donde están encerrados muchos de los demonios poderosísimos que en el tiempo final van a ser liberados en la gran tribulación para atormentar este mundo. Que el Señor reprenda a Satanás. Yo sé que al diablo no le gusta esto que estoy hablando ahorita. Que Dios me guarde, que mande sus ángeles que me protejan, que su Espíritu Santo me cubra. El abismo va a ser abierto. En Judas 6 dice, Judas, allá antes de Apocalipsis, verso 6. Dice: y a los ángeles, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La llegada del anticristo a la tierra es el día en que el juicio de Dios inicia sobre esta humanidad. El juicio de Dios comienza sobre los que rechazaron la gracia de Dios, como Esaú. Y espero, dijo el escritor a los hebreos, que aquí no haya ningún profano ni fornicario como Esaú. Porque si usted se queda en la venida del Señor, usted lo único que va a enfrentar es el juicio de Dios. La gracia se acaba con la venida de Cristo por su iglesia. Y comienza el tiempo de la ira de Dios, de la crisis mundial. Hay demonios, dice, que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Y Apocalipsis 9 nos dice, Apocalipsis 9, verso 1. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella no era una estrella, no era un ser, no era un cuerpo celeste, no era un cuerpo de ahí de la atmósfera. No está hablando de una estrella de esas que alumbran ahí. Está hablando de un ángel. Vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es un personaje celestial entonces. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. O sea, comenzó a salir una humazón, un asunto oscurísimo, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estos hombres que tendrán el sello de Dios en las frentes? En aquel día cuando esto suceda,
No está hablando de nosotros. Nosotros ya vamos a haber sido arrebatados cuando ese ángel vendrá con Cristo mismo en las nubes, y ese Jesús se detendrá en las nubes a recibir a su iglesia. Pero ese ángel descenderá hasta la tierra, abrirá el abismo y comenzarán a salir millones de demonios del abismo. Ay, Dios mío. Pero dice, no daña a los que tienen el sello de Dios en las frentes. Nosotros no tenemos el sello de Dios en la frente. Nosotros llevamos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, en el corazón. En la tierra solo hay un pueblo que lleva el sello de Dios en la frente. La frente habla de un lugar visible. Habla de algo que la gente no tiene que buscarte en lo profundo, sino que puede verlo a simple vista. Puede darse cuenta cuando tú eres uno de esos o no. Y eso es el único pueblo que existe en la tierra, y se llama pueblo de Israel. Un israelita, hermano, no puede pasar inadvertido en ningún lugar del mundo. Cuando Hitler se levantó contra ellos, mató más de 6 millones de judíos. Los judíos no se podían esconder en ningún lado. Los judíos son conocidos en cualquier lado del mundo. Ellos, algo que sucede, esto sucedió en la guerra de los 6 días en 1967. Esto es para predicarlo 2, 3, 4 horas, hermano. En el Antiguo Testamento hay un mandamiento que la Biblia lo llama, que es el sello de Dios. Y es el mandamiento del séptimo día, el día de reposo. Ese es el sello de Dios con Israel. En la guerra de los 6 días, 1967, cerca de 200 millones de árabes se unieron, comenzando por el país de Egipto, para venir a atacar a Israel y destruirla y desaparecerla. Ellos sabían que los judíos guardaban el Shabbat, y ellos dijeron, si nosotros atacamos a Israel un sábado, Israel no se puede defender. Y comenzaron a avanzar y entraron a la tierra de Israel un sábado, y comenzaron a entrar y avanzar, y los israelitas no podían mover un solo fusil, porque estaban dedicados a Dios, de rodillas. Pero solo estaban esperando que se hicieran las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en punto, ni un minuto, hermano, podían tomar del Shabbat, porque no lo pueden quebrantar. A las 6 en punto se levanta la nación de Israel y su ejército. Del día sábado, oiga, un pueblo chiquitito, y comenzaron a atacar a los árabes, y los hicieron ir retrocediendo y retrocediendo. Fueron 6 días que duró la guerra. A los 6 días, hermano, era viernes por la noche, por la tarde. Ellos comenzaron a atacar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando se acercaba a las horas de la tarde, Israel llevaba a los árabes, pero a cientos de kilómetros de la frontera de ellos, los llevaba a retroceso, haciendo estragos Israel con su aviación. Pero cuando subieron el reloj, que la hora estaba a punto de llegar a las 6 de la tarde del día viernes, tuvieron que detener el ataque y regresarse. Dicen que hay unos de los pilotos de estos aviones que apenas lograron aterrizar en los aeropuertos de Israel, y allí mismo en el avión tuvieron que quedarse porque era el Shabbat. No podían tocar nada. Hay algunos que hasta con el avión encendido se quedaron. Hubo que apagarse solo desde que terminó el combustible. Si el día sábado no hubiera venido, Israel hubiera entrado hasta Egipto, hasta Jordania, hasta Irak, hasta Irán, a todos estos países, y lo hubiera barrido a todos.
Pero ellos tenían algo que los identifica. Tienen algo que los identifica. Es que son fieles al Shabbat. Donde quiera que hay un judío, no se puede esconder. Porque llega el viernes en la tarde y ellos están dedicados al Señor. Cierran todos sus negocios. En el tiempo que la iglesia se vaya, Dios va a usar a este pueblo. La Biblia nos habla de 144,000 sellados, que son los que van a llevar el mensaje. Pero que voy a ir terminando, porque si no nos dan aquí las 10 de la noche. Entonces, para que entienda que aquí está hablando de los judíos y no de los cristianos. Porque los cristianos, hay algunos que ni cuenta se da la gente que somos cristianos. Hay algunos que usted está platicando con ellos, al rato, después de 2 horas, le dice: y es que sos cristiano. Hay gente que no se comporta como cristiano. Por eso es que le digo que aquí no los van a ver. A algunos no se les mira el sello, pero ni en los zapatos. Entonces, va a haber una nube de demonios que va a salir, que va a invadir el mundo. Yo voy a ir terminando ya con esto. Cuando Jesús muere aquí en esa cruz, la Biblia dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas sobre la tierra. Todo se oscureció. A mediodía, hermanos, se oscureció el universo completo. Esta historia, como dice una canción, comienza en el año 0. Usted sabe que Jesús, su ministerio duró 3 años y medio. 3 años y medio él estuvo predicándole a los judíos: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Pero los judíos no lo aceptaron. Entonces, a los 3 años y medio, Jesús muere. La tierra se oscurece. ¿Por qué? Porque todos los millones de demonios que había en el planeta Tierra, en aquel momento el mundo entero estaba en paz y en tranquilidad en cualquier lado del mundo, menos en Jerusalén. Todos los demonios se fueron hasta aquí, a esa cruz, a hacer presión sobre Jesús. Ahí se estaban burlando. Ahí estaban creyendo que estaban ridiculizándolo, pero Jesús estaba haciendo algo maravilloso aquí. Entonces, esto es lo que se va a repetir en el tiempo que viene, hermanos. El anticristo, como persona humana, no como el demonio, porque hay gente que está confundida con esto. Entonces, como persona humana, él va a imitar los 3,5 años de Jesús. Como los judíos no creyeron en Jesús 3 años y medio, él se los dijo, entonces vendrá la persona que va a decirle a los israelitas: yo soy su Salvador, yo soy, en mí tienen que creer y confiar. Hermanos míos, esto no es, ya usted está atento a las noticias y se da cuenta que los israelitas, este hombre les ha dicho 1 y cientos de veces: yo los voy a defender. El magnate Donald Trump garantizó hoy su apoyo incondicional a Israel y endureció su postura contra los palestinos después de que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y sus 2 rivales en la carrera republicana a la presidencia de Estados Unidos lo acusaran de ser neutral en este conflicto. Mi prioridad número 1 será desmantelar el desastroso acuerdo nuclear con Irán.
Así lo aseguró Trump en su discurso ante la conferencia anual del principal grupo de presión pro-israelí de Estados Unidos, el Comité Estadounidense Israelí de Actividades Políticas, donde escenificó un cambio de posición desde la neutralidad hacia la afirmación de que no hay equivalencia moral entre Israel y Palestina. Cuando yo sea presidente, los días de tratar a Israel como un ciudadano de segunda clase se acabarán desde el día 1. El aspirante republicano acusó a la ONU de incompetencia y debilidad y aseguró que Israel ha sido generoso en sucesivos intentos de negociación a pesar de lo que calificó como odio y violencia rampantes de los palestinos contra los judíos. Entre vítores prometió que llevaría a la embajada estadounidense a Jerusalén y que el Estado de Israel lo será siempre, despertando encendidos aplausos entre los asistentes, gratamente sorprendidos por la nueva postura de Donald Trump. Se dijo el mejor aliado de Israel. Al reunirse con el Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Políticos, Trump afirmó que si llega a la Casa Blanca será el mayor defensor de los derechos de Israel frente a cualquier enemigo. No perdió el tiempo para amenazar a los palestinos. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. They must come to the table willing and able to stop the terror being committed on a daily basis against Israel. They must do that. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Quien ha instado a Israel a mantenerse fuerte por la votación de la ONU hasta que él asuma el cargo el próximo mes. En su último estallido sin precedentes en la red social de Twitter, Donald Trump se quejó de que Israel había sido tratado con desdén y falta de respeto. Esto ante la votación de la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU, que criticaba la construcción de asentamientos israelíes en tierras ocupadas. No podemos seguir dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y desprecio. El magnate puntualizó: Solían tener un gran amigo en los Estados Unidos, pero ya no. El comienzo del final fue el horrible acuerdo de Irán y ahora esto. Sigue fuerte Israel. El 20 de enero se acerca rápidamente. Esa es la fecha en la que Trump tomará el poder. El presidente electo también criticó la abstención de Estados Unidos en la resolución de la ONU contra Israel. Hago lo que puedo para ignorar las muchas declaraciones incendiarias y barricadas del presidente Obama. Más de 500.000 judíos viven en unos 140 asentamientos construidos desde la ocupación israelí en 1967 en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional, aunque Israel lo discute. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el viernes, declaró que el establecimiento de asentamientos no tiene validez legal y constituye una violación flagrante bajo el derecho internacional y un obstáculo importante para lograr la resolución de dos estados y una paz justa, duradera y global. La decisión de Estados Unidos de abstenerse a tomar una decisión enfureció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo portavoz dijo que tenía información cerrada de fuentes árabes de que la Casa Blanca había ayudado a redactar el texto de la resolución y empujó su aprobación. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió que la acusación no es cierta, pero esperaba que la resolución sirviera como una llamada de alerta para Israel. Los críticos han instado al presidente electo a utilizar canales más convencionales para comunicarse sobre asuntos internacionales, y es que antes de la llegada a la Casa Blanca, las políticas de Estado de Donald Trump se han hecho a través de Twitter. El presidente anterior a él, Barack Obama, puso tantas cosas contra Israel que Israel estaba encerrado y su esperanza la pusieron aquí. ¿Por qué estoy predicando este mensaje? Porque miro muchos comentarios en internet. ¡Ay, Donald Trump es el ungido de Dios! Es el Ciro de nuestro tiempo para proteger a Israel. Donald Trump, dicen los pastores en Estados Unidos, es el hombre que viene a levantar la Biblia, es el hombre que viene a darnos libertad a la iglesia. Dicen, Donald Trump es el hombre que le va a dar el poder a la iglesia para predicar sin problemas.
No, señores, la iglesia nunca está llamada a predicar sin problemas. La verdadera iglesia siempre tiene que predicar el evangelio en medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de persecución, en medio de dificultades. Nunca Jesús dijo que nos teníamos que aliar con los políticos, ni con los presidentes, ni con los reyes. Al contrario, dijo, ante reyes y gobernantes os llevarán y los meterán, dice, en las prisiones. Pero Barack Obama les puso la cosa difícil a la iglesia. Les puso la cosa difícil a los cristianos. Y los pastores en Estados Unidos estaban asustados. No podemos predicar contra el aborto, no podemos predicar contra los homosexuales, porque nos van a meter presos. Pero ahora viene Donald Trump, dice, y Donald Trump viene a darnos esa libertad. Donald Trump es el hombre que le va a dar el gran auge a la iglesia, para que la iglesia predique el evangelio con libertad. No se están dando cuenta, señores que me escuchan en Estados Unidos, que están aceptando al hombre que la Biblia decía que vendría con cuernos como de cordero. Se la voy a repetir. Ahí está en Apocalipsis 13. Cuernos como de cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga, dice semejante a un cordero, 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 2 apariencias, tiene 2 personalidades. Ay, ay, ay. Parece un cordero, parece que ¿a quién está imitando? Al cordero de la cruz. ¿Qué dice Donald Trump? Yo soy evangélico, dice, presbiteriano. Y como él es judío, dice, y yo defiendo a los israelitas. Your values of love, charity, and faith built this nation. So how can it be that our media treats people of faith so poorly? One of the reasons is that our politicians have really abandoned you to a large extent. And Hillary Clinton, you can forget about her. So let me state this right up front. A Trump administration, our Christian heritage, will be cherished, protected, defended like you've never seen before. Believe me. I believe it, and you believe it, and you know it. You know it. And that includes religious liberty. Remember. Remember. Donald Trump, precandidato a la presidencia por el Partido Republicano, se declaró protector de los cristianos asediados. Lo dijo durante un discurso en la Universidad Privada Liberty, un bastión evangelista donde busca captar votos a 2 semanas de las primarias. Veamos lo que está pasando en todo el mundo. Nos fijamos en Siria, donde si eres cristiano están cortando cabezas. Vean en diferentes lugares y el cristianismo está en estado de sitio. Soy protestante, presbiteriano para ser exacto, pero estoy muy orgulloso de ello. Tenemos que protegerlo porque cosas muy malas están sucediendo. Más conocido por su faceta de mujeriego, su estilo de vida extravagante y su retórica incendiaria que por su lado piadoso, Trump pasó a defender la posición antiabortista dominante entre el electorado cristiano evangélico. Históricamente, los votantes evangélicos apoyan a candidatos que se muestran conservadores en cuestiones sociales. Ahí sacan a Donald Trump ya en cultos, haciendo oración.
Ahora, en la recta final de la campaña que definirá su nombramiento, Trump tuvo una reunión con más de 1000 pastores en Nueva York. Aunque no todos se han comprometido a apoyarlo, el doctor James Dobson, conocido por el Ministerio de Enfoque a la Familia, salió en defensa del candidato, explicando que Trump recientemente aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Conozco a la persona que lo llevó a Cristo. Creo que Trump realmente hizo un compromiso, pero sigue siendo un nuevo convertido. Todos tenemos que orar por él, sobre todo por la posibilidad de que sea nuestro próximo presidente, dijo Dobson. Con muchas controversias que involucran su nombre, Donald Trump no ha hablado hasta ahora sobre esta decisión, afirmando que no tiene la intención de utilizar esto políticamente. Dobson cree que el hecho puede cambiar la postura del candidato republicano, que según las encuestas está creciendo en popularidad después de los ataques de Orlando y los cambios en el escenario global. El doctor también dice que Donald Trump está siendo acompañado por varios pastores y según él, el candidato está verdaderamente buscando la dirección de Dios. Con información de agencias, resplandorinformativo.com. Dicen el vicepresidente es cristiano. Dicen, este hombre es tan cristiano, dice, que a muchos de sus secretarios de Estado son evangélicos. La secretaria de Educación es evangélica, el secretario de tal cosa es evangélico y lo promocionan como gran cosa. Sí, señores, porque viene haciéndose pasar por un cordero, diciéndole a la gente, no tengan miedo, yo soy de Dios. ¿Verdad que le dije que todos los líderes que hubieron antes de esto, todos tenían en común que no creían en Dios? Por eso ninguno de ellos podía ser el anticristo. Pero hoy viene que sí abraza una Biblia, que defiende los principios morales, que defiende que no se debe abortar, que se defiende que no se debe casar hombre con hombre y mujer con mujer. Defiende el principio bíblico. Pero ¿qué es lo que sucede? En esa apariencia, de pronto saca el dragón y habla como dragón. ¿Acaso que un cristiano podría echar a 12 millones de indocumentados de Estados Unidos? ¿Acaso que un cristiano, que un seguidor de Cristo, que el Señor nos enseñó a tener misericordia del necesitado, va a mandar a millones de personas a estos países a morirse de hambre, sabiendo que aquí estamos amenazados por los pandilleros, por los mareros y también por los políticos, que la mayoría son corruptos y sinvergüenzas? ¿Y usted cree que cuando yo voy por la calle a veces me paran los operativos algunos policías y yo me pongo a pensar, no nos mandaría un político para que me desaparezcan en las cañeras? Porque no les gusta que hable así. Pero la verdad, Donald Trump, entre sus tantas locuras, solo dijo una, que sí es cierto. Él dijo, ¿por qué viene tanto indocumentado a los Estados Unidos? Dice, por causa que en sus países los que gobiernan son corruptos y se roban el dinero del pueblo. Y eso sí es cierto. Porque aquí hay tanta riqueza que no tuviéramos necesidad de la gente irse para Estados Unidos. Pero el dinero se lo roban. Entonces, hermanos, este hombre está desafiando a México, desafiando a Latinoamérica, desafiando a los chinos, desafiando a los europeos, desafiando a los de ISIS, desafiando a todo el mundo. Pero qué raro, y no es que es cristiano. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia? ¿Será justo que mande ese montón de gente a que los maten? Algunos solo van a lograr bajarse del avión, el siguiente día los van a estar enterrando, porque aquí los van a estar esperando los mareros, los pandilleros. Personas que van a venir, que van a dejar de mandar el sustento a muchas familias, a muchos niños. Entonces aparenta ser un cordero, pero habla como dragón. Es insultante, insulta a la gente, ofende a la gente. Como dijeron en la iglesia allá, en la otra, que el Señor nos agarre confesados. Tengamos cuidado. Esto tenía que pasar. El anticristo se tenía que identificar con el pueblo cristiano y con los israelitas. Oremos. Yo te quiero llamar. Yo no sé si esta será la última vez que escucharás un llamado de Dios. Yo te quiero llamar en este momento a darle
tu corazón, a darle tu vida a Jesús. Que tu esperanza esté en Cristo. Que tu esperanza no esté en Estados Unidos. Mira cuántos pusieron su esperanza en el norte y hoy saben que lo que viene en el país del norte será catastrófico. Una gran tribulación comenzará en Estados Unidos, en Latinoamérica también. Europa será invadida por Rusia y millones de personas van a morir. El Oriente Medio explotará, hermanos. Eso está ardiendo. El Señor está a las puertas. Si quieres darle tu vida a Jesús, si quieres hoy decirle: Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo, quiero que me perdones mis pecados, mis errores que he cometido, tú puedes venir aquí a este altar, arrodillarte y a decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero estar preparado, yo quiero que tú me agarres confesado, Señor, pero no confesado con un hombre como hacen en otra religión. Yo quiero confesarte mis pecados a ti. Yo quiero decirte: Señor, cuántas cosas malas he hecho. Yo sé que tú las sabes, Señor, pero en este momento yo necesito abrir mi boca y decirte: Señor, he cerrado mi corazón, mi alma y mi mente a tu palabra y me he resistido. Pero hoy yo quiero decirte que me perdones. Señor, yo quiero que tú me selles mi corazón para ser de tu propiedad. Dame el Espíritu Santo, Señor. Señor, yo quiero que esta gracia que he rechazado mucho tiempo, yo quiero aceptarla hoy, porque yo sé, Señor, que no tengo que esperar una segunda oportunidad. Es hoy que yo necesito entregarme a ti. Si has hecho esta oración ahí donde tú te encuentras, si me estás viendo por la televisión, si me estás viendo por internet, permíteme orar por ti un momento. Señor Jesús, mira cuánta gente nos ha escuchado hoy. Mira aquel que está ahí postrado junto al televisor, quizás en su cama escuchando este mensaje, quizás, Señor, ahí en la sala de su casa, quizás en un comedor, en un restaurante, en un hotel. Pero ahí donde se encuentra, quizás tiene su cabeza baja y está orando y pidiéndote perdón. Señor, mira el corazón de este hombre, de esta mujer, de este anciano, de este niño. Señor, ten misericordia de él o de ella. Guárdalo, protégelo de estos tiempos difíciles que vendrán. Sabemos que viene un tiempo de calamidad sobre nuestros países, pero ayúdanos a mantenernos en la fe hasta el día en que tú aparezcas en las nubes y levantes tu iglesia. Señor, que el tiempo que está por venir, hay una fuerza interna del Espíritu Santo en nosotros, sosteniéndonos para no fallarte, para serte fieles hasta el final. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.